Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, estamos iniciando ya este viernes, ¿no? 14 de febrero. Alguien diría, bueno, no se hagan muy comerciales, pero sí, pero es un día que ya se hace costumbre, así es que saludar a nuestras invitadas, a la asambleísta Mae Montaño, a la asambleísta Gabriela Larriategui y a Luis Pachal, al señor asambleísta de Creo. A las tres les hemos invitado, desearles un feliz día del amor y las amistades, ¿no? Sí, del amor ojalá, y la amistad. Ojalá esto sirviera para que, por ejemplo, de aquí salgan los tres y consigan algo, no sé, una cosa más trascendente en la asamblea. No han conversado, a ver si se ponen. A los tres les hemos invitado porque la idea es tratar sobre el futuro y lo que puede hacer la asamblea. ¿Cuál va a ser una especie de agenda? Aquí están una asambleísta independiente, una asambleísta de Creo y una asambleísta de Suma. ¿Hacia dónde va? Tenemos realmente los ecuatorianos en este momento una sensación de parálisis. Si bien el tema de lo último que ha sido muy criticado es lo del Chimborazo, puede ser un rescate muy válido en términos de declaratoria, ¿no? Pero ¿qué aporta? Ya hay otras instituciones que lo han declarado. ¿Qué hacemos? ¿No servirá de alguna manera alguna otra cosa que buscar? Y así es que, para comenzar, estaban molestando aquí que está a la derecha de la mesa y ustedes en la pantalla por lo menos lo van a ver en cambio a la extrema izquierda, ¿no? Al señor diputado Luis Pachala de Creo. Usted es el coordinador de Creo. Usted ha tenido que anunciar los acuerdos y anunciar también los desacuerdos con el régimen. ¿Alianza País realmente funciona como movimiento desde el punto de vista que le tocó negociar a usted, llevar adelante una agenda mínima? Bienvenido, diputado Pachala, buenos días. O asambleísta, yo siempre estoy con el diputado. Quería llamarnos diputados, ¿Sí? O congresistas antes que asambleístas, porque de ciudadanizar, con el fin de darnos hechos los pulcros, etcétera. Entonces, copiando Venezuela, copiando Cuba, copiando Bolivia, entonces la palabra asamblea, cuando normalmente cuando hay tres funciones del Estado es diputados, sí. punto. Entonces, con la palabra diputado, que al menos nosotros como Creo no está mal también, nos sentiríamos mucho mejor en un país republicano. Bueno, sí, bueno, Alianza País es Alianza País. Bueno, puedo yo desde lo externo un poco analizar. Ellos son un mundo diferente, por supuesto que tienen su gobierno. Les he visto muy poco orgánicos, muy poco orgánicos. Tienen ahí varios jefes de bloque. Por supuesto, en un bloque normal es que en este caso si puedan actuar y en un acuerdo sirve, ¿no? Si pertenecen al Ejecutivo, supongo de que en este caso quien decide, en este caso hay un jefe de bloque en coordinación con el Ministerio de la Política. Pero yo he visto ahí en la bancada más bien
varios aristas dirigidos por ciertos personas, seguro que con un cúmulo de intereses. Recordemos que todavía siempre les palpita el corazoncito correísta, entonces todavía recuerdan, es que Correa está con un buen porcentaje, oye, esto hay que ser hasta aquí nomás, un poco más tranquilo. O sea, se cuidan también, ya hacen cálculo político. Por supuesto, entonces es un poco complicado. Entonces no se tiene ninguna seguridad, indudablemente en que algo va a funcionar, porque están todavía al vaivén de, no sé si de sus intereses, o no sé de sus proyecciones, o no sé si de su histórico, pero he visto en ese sentido. Sin embargo, la Asamblea, creo que el Congreso Nacional, de una u otra manera tiene que caminar. Y en ese dinamismo, creo, al menos, ha jugado un papel muy importante en hacer caminar. No al 100%, pero ¿Usted cree que se han dado un impulso? Pero ahora qué, ahora con la terminación del acuerdo parlamentario en la Asamblea, ¿usted diría pueden que volverse contradictorios totales o van a funcionar como una Asamblea donde las cosas se debaten y se pueden votar? Bueno, primero yo creo que debo saludar, ¿no?, la proactividad aquí de nuestras dos asambleístas, Mae, todos lo conocemos, también a Gabriela, posiciones más técnicas que políticas, ¿no? Entonces con ellos hemos conjugado mucho, o sea, si nosotros estuviéramos en la misma línea de Suma, en este caso creo, independientes, mucho más llevadera llevadera la Asamblea, porque casi como que nosotros nos entendemos, como digo, que somos casi, en los fondos nos ponemos de acuerdo, pero tal vez la forma, pero en ese sentido yo creo que de aquí en adelante nosotros somos muy serios en los temas y francos y sinceros. En mayo nosotros anunciamos, por supuesto, un acuerdo legislativo, no un acuerdo con el gobierno, un acuerdo legislativo. En ese acuerdo legislativo nosotros tuvimos una previsión y una proyección. Nosotros sabíamos lo que se venía. Se venía que la Asamblea Nacional iba a ser tomada por alguien de los correístas. Teníamos nosotros toda esa previsión. Y por otro lado, sabíamos que había un intento serio de desestabilización. Entonces, era bien, en este caso, hundirnos con el gobierno, o era bien tomar esta decisión dura para el movimiento, justamente, de que, sabiendo lo que pasó en el 2017, con aquel lugar que no se nos borra, el tema del fraude en nuestra mente. Entonces, por supuesto, ¿y para quién era Moreno para nosotros? ¿O quién es Alianza País para nosotros? Entonces, pero aquí nos debe interesar el país. Y ahí tenemos una prueba contundente. ¿Usted cree que priorizaron el país? Por supuesto, apenas eran 78 votos para nombrar a Litardo, apenas. Y en octubre, ustedes conocen de que si nosotros como movimiento dábamos luz verde para una instalación de una asamblea el sábado 12 era 12 negro. Entonces, bueno, a 15 meses de un gobierno que se termina, ¿a quién le interesa desestabilizar? Si ya falta 15 meses para las elecciones. Nosotros somos, más allá de todo, demócratas. Jamás pensamos en conveniencias electorales, jamás. Si hubiésemos pensado en conveniencias electorales, hubiésemos dicho no, este acuerdo legislativo, no. Pero de hacen caldo cultivo y se aprovechan los antidemócratas, los que siempre usurparon el poder, los que viven engañando y monopolizaron el poder. Entonces, en ese sentido, había que ser bastante objetivos, sí. Creo que a la vista, nosotros tenemos aquí, bueno, ciertos... Antes de ir hacia desarrollar lo que fue el acuerdo, los puntos para ver qué se puede rescatar, en qué van a insistir y más allá de un acuerdo, yo quisiera preguntarle a la doctora Gabriela Larriategui. Bueno, comentábamos que su primera experiencia también en la asamblea, en esto, tiene otra experiencia en el ejercicio profesional y eso. Pero también en Suma, que a veces no suma, pero están ahí y tienen la necesidad como movimiento de tener una propuesta y no se siente la propuesta, ¿no?
podríamos decir, aquí están invitados 3 de un acuerdo con el que llegaron a la Asamblea. ¿Qué perspectivas ve? ¿Cuál es el aporte que pueden hacer para que funcione una Asamblea? O sea, que tengamos una agenda mínima para no necesariamente respaldar al gobierno, sino que darle salidas al país. El país tiene una grave crisis. ¿Hay conciencia de eso? Bienvenida, Gabriela, buenos días. Gracias, Francisco. Un gusto estar aquí, un gusto estar con todos los radioescuchas y quienes nos ven por los canales de los medios. Bueno, yo creo que Suma ha tenido más bien una posición siempre responsable. Si algo nos hemos distinguido dentro del Parlamento es que Suma ha tenido una posición responsable frente al país. No hemos entrado en acuerdos que nosotros estuvimos opuestos todo el tiempo porque considerábamos que no iban a dar gobernabilidad al país, como el tiempo ha demostrado que así ha sido. El bloque de gobierno para poner a alguien Pero es más. parte de la gobernabilidad tener un presidente. Por supuesto, entonces tenían que poner a alguien, decidieron con quiénes acordar para... Yo dije siempre, el acuerdo era para poner presidentes y vicepresidentes en las comisiones, nada más. Nada más, no había realmente un acuerdo de fondo que le apoye al país, y eso se ha visto reflejado en el tratamiento de las leyes y sobre todo, por ejemplo, en el tratamiento de la ley económica, que tuvo un apoyo de partidos y en el caso de Suma, tuvo un apoyo en lo que era correcto, ¿no? En hacernos responsables de estas decisiones duras que le toca tomar al país a cambio de nada, porque eso de los acuerdos, los partidos que estuvieron del acuerdo, todo el tiempo estuvieron chantajeando y todo el tiempo estuvieron exigiendo al oponente, al gobierno, que se incluyan sus posiciones dentro de esta ley para no romper el acuerdo. Entonces todo el tiempo están, o pones o nos abrimos del acuerdo, o haces o nos abrimos del acuerdo, o esto o nos abrimos del acuerdo. Entonces eso es una falta de seriedad primero y una inmoralidad. Para mí un acuerdo parlamentario no es malo, Gabriela. Cuando todos denostamos de los acuerdos, estamos pensando que llegar a acuerdos es casi un acto delincuencial. Cuando es un creo acuerdo, que no es así. No debería ser así. No debería ser así. Por eso muchas veces, de hecho, hay gente que creían que nosotros como Suma estábamos dentro de este acuerdo de la gobernabilidad cuando nunca hemos estado, justamente por apoyar algunas cosas de las propuestas económicas. Usted recordará, la primera propuesta fue mi voto la que logró archivar el proyecto, porque no cumplieron con su palabra y porque el proyecto no fue debidamente analizado. Fue mi voto el que logró ese archivo, y después de haber apoyado el proyecto todo el tiempo, porque yo creía que era lo que el país necesitaba, que era responsable con el país, ¿no? Esa ha sido la actuación de Suma todo el tiempo, ha sido una actuación ponderada, ha sido una actuación responsable con el país. Entonces no creo que, si usted dice que no Suma, bueno, no le voy a discutir eso, pero al menos no hemos restado. Tanto como usted decía, fue mi voto el que entonces no sumó, restó, pero aumentó la posibilidad de archivar. Y aquí viene, Mae, a esta reflexión que Gabriela nos plantea. No nos hemos sumado a un acuerdo, no creemos que haya que ser por el reparto, y claro, entonces la gente tiene una idea de que toda la actividad política, cuando uno dice, oigan, pero hay que ponerse de acuerdo para elegir presidente, vicepresidente, presidente de las comisiones, pasa también por eso. ¿Por qué satanizar algo que algún rato ustedes también pueden hacer? Y los independientes en los que ahora, como no estamos en ninguna parte, no son responsables, son asambleístas. Bienvenida, Mae, buenos días. Mucho cariño, un saludo especial, y a quienes nos escuchan, pues me uno al saludo afectivo de este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que entonces es un día, decíamos, un pacto allá antes de entrar a los micrófonos, un pacto de amistad para mantenernos en el límite de la prudencia esta mañana. Los independientes
no es que hayamos jugado un rol determinante en la Asamblea para decidir si mi voto, o sea, no nos ha servido para mover la cintura. Ya. O sea, eso está clarísimo, porque además los independientes, verdaderamente independientes, hemos sido poquísimos, porque cuando usted se alinea a un bloque en la Asamblea, ya dejó de ser independiente. Claro, pero es que Entonces yo digo que los independientes del BADI, los independientes del BIN, eso ya no es independencia. tienen BAD y BIN. Exacto, entonces cuando tú ya formas un bloque, o sea, no es que ser independiente es no solamente formar parte de un partido, de un movimiento, sino de una orientación en la Asamblea. Entonces ellos ya no son independientes. Los Pero independientes no les hemos sido muy obliga la ley pocos. para sumarse, para... No. No. No hay ninguna obligación para ser parte de una bancada, más bien hay condiciones que tienes que cumplir. Ya. Yo solamente digo que cuando los acuerdos son legítimos en política, son necesarios, cuando estos acuerdos están fundamentados en principios y en valores más allá de los temas programáticos. Cuando los acuerdos nacen chuecos y nacen contra natura, están como condenados a morir. Ya. Y al divorcio, porque un acuerdo es más o menos un matrimonio, Un matrimonio. ¿no es cierto? Entonces, si no hay principios, si no hay determinados valores que unan a esos grupos y solamente son determinados intereses, en este caso, por lo menos lo que hemos sentido algunos en la Asamblea y lo que ha sentido la gente, y yo creo mucho en esa sensación y en esa percepción que tienen los ciudadanos, que fue del reparto, o sea, para repartirnos las posiciones en la Asamblea. Puede ser legítimo. Ahora, si esos repartos no se dan, por eso es que digo, los principios y valores tendrían que estar primero, para decir que quienes ocupen esas posiciones deberían tener determinada formación, determinadas capacidades. De tal manera que no se ha visto una efectividad, no se ha visto un mejoramiento en la calidad del funcionamiento del ambiente. No se ha visto ni siquiera en el debate de las leyes, no se ha visto en el trabajo de las comisiones, o sea, con el perdón de algunos, pero la conducción de algunas comisiones ha sido deplorable, ha sido triste, exacto. O sea, sí. por más que sea el Día de la Amistad, pues vamos a tener que decir hay que decirlo. la verdad. Es que la amistad parte de eso. Entonces, esto no es ocultarle, sino decir la inclusive la misma conducción de la Asamblea en su conjunto. En temas a veces que pueden ser simples, que pueden ser de forma, pero que habla de la seriedad y del respeto con que las personas dirigen una institución y cómo se trata a quienes conformamos una institución, inclusive por el incumplimiento de la hora para iniciar las sesiones, con los atrasos, con el abuso del tiempo en el que los asambleístas puntuales estamos 30 minutos, 35, 45 y hasta una hora esperando que se inicien las sesiones, cuando un presidente tiene una lista de personas para que puedan pueda delegar el inicio. O sea, temas como ese, pero en conjunto la calidad del trabajo en la Asamblea deja mucho que decir y esa es la verdad. Y por eso hacemos votos porque los ciudadanos en este periodo preelectoral y también los partidos y movimientos que tienen la obligación de poner los candidatos, piensen bien por quién van a votar. Y que conste que no voy a ser candidata a la Asamblea. Es una responsabilidad compartida, es una corresponsabilidad porque la función legislativa necesita mejorar la calidad de sus integrantes, necesita mejorar la conducción de ese órgano legislativo y de sus comisiones. ¿A dónde apunta la candidatura? Ya vamos a conversar de eso. Asambleísta Pachala, del acuerdo que ustedes firmaron y se terminó a propósito de... Gabriela nos decía, y yo ayudé a archivar, algunos dijimos, justamente eso nos pareció un susto, de que se archivara más allá de que se podía mejorar, tenían atribución, pero claro, hay también argumentos, no se planteó bien, claro. Y en la segunda parte, ¿qué del acuerdo? Más allá de la estructura que dicen, sí, está bien, hay que organizar también y nombren presidentes, vicepresidentes de las comisiones, pero nombren a gente que pueda llevar adelante las cosas. 2 o 3 comisiones se paralizaron prácticamente. Una sigue paralizada. Y una sigue paralizada. Entonces, ¿el resultado del acuerdo, asambleísta Pachala? Bueno, nosotros miramos más allá de tener prejuicios de alguien o de algún proyecto político. Nosotros creemos mucho en la estabilidad económica.
Nosotros mucho creemos en nuestra visión de empleo, estabilidad, en nuestra visión de oportunidades de emprendimiento. Creemos bastante en ese tema. Y para eso hay que ser pragmáticos en la vida, porque si yo me cierro, las cosas en este caso ahí se quedan. Pero el pragmatismo no elimina ni la estructura ideológica para nada, ni los principios. Para nada. Entonces, en ese sentido, nosotros como creo no impulsamos el archivo de la ley. Ya. Justamente en nuestro acuerdo legislativo estaba el tema de la aprobación del Código Monetario, darle más independencia al Banco Central justamente para sostener la dolarización. Era vital. No, la estructura como está el Banco Central supeditado al Ejecutivo es para nosotros es línea roja. No es Banco Central. Es línea roja. Porque se hace caja chica, se hace presa fácil del Ejecutivo. Entonces era vital. Por supuesto que había que cambiar también y hacer temas de reformas en el tema de las reformas de las reglas fiscales del Copaflic. Entonces, y luego ahí estaba pues el tema de la reforma tributaria. Tal vez el gobierno se equivocó, por supuesto, en mandar un montón y apurado. En algunos casos sin reflexionar, desesperado, ¿no? Y a veces mal redactado y a veces repetido, sí. Pero estuvimos nosotros los legisladores para justamente corregir los temas. Entonces, por supuesto que ninguna ley es perfecta, sumamente perfecta, la que viene del Ejecutivo, por eso hay varios filtros. El Ejecutivo elabora, si se trata de un proyecto económico, la Asamblea discute, elabora, debate, y bueno, pues tiene varios filtros, primer debate, segundo debate, y luego va al Ejecutivo, el Ejecutivo de igual manera lo veta, o lo que tiene que hacer para hacer un sinnúmero de correcciones, como es colegislador, pero no era bueno archivar. El archivo provocó que el riesgo país vaya a 1.418 puntos de 750 puntos que era. Y luego nosotros, luego de ese archivo, por supuesto, no lo culpo yo a Gabriela, nosotros también tuvimos nosotros como bloque también hubo dos personas que también votaron por el archivo y otros asambleístas, por supuesto, mucho más bien con otro sentido, en este caso de la Revolución Ciudadana, con otro Permítame sentido. ahí entonces decirle, y estas otras dos personas de su bloque, y analizábamos que si están en un bloque, y usted decía, en el caso de Alianza País deberían actuar como bloque. ¿Justificaron esas personas? ¿Por qué? Sí, por supuesto, al interior nosotros tuvimos una evaluación. Bueno, pues a veces pensamos de que si nuestro líder, Guillermo Lasso, no nos dice nada, pues bueno, en todo caso debo, en este caso, actuar nomás a libre albedrío. Pero en un momento dado, pues para eso hay una jefatura. Y la jefatura es una institucionalidad, no es Luis Pachala. Entonces, de una u otra manera, pues yo siempre también estoy conversando y consultando. Y si nosotros queríamos estabilizar la economía, justamente era necesario que esta ley no se archive. Y hubiésemos avanzado mucho. Y ahorita hubiésemos estado tal vez presentando unas nuevas reformas, si que había algún error en el tema del Código Monetario, tal vez o en el tema de las reglas fiscales. Pero había que aprobar. Y luego de que se archivó, el gobierno envió una nueva ley más simple, por eso se llama Ley de Simplicidad Tributaria, solo lo que tenga que ver con tributos. Una vez que se aprobó, y algunos tampoco quisieron aprobar esto, tampoco, por supuesto aquí con Gabriela lo hicimos una causa común para aprobar ya esta ley, y de 1.418 puntos. Y cuando ya se aprobó el 30 de diciembre, por supuesto tuvimos un riesgo país de 890 puntos. Entonces, de algo contribuye. Entonces nosotros, ya digo, nosotros no vamos a perder el tiempo de ninguna manera. Hoy, mañana y pasado, digamos, ayer, hoy y mañana, no vamos a perder el tiempo en cosas superfluas. Vamos a preocuparnos más de la economía del país. Eso está enfermo, eso está grave. Y es eso está en terapia intensiva. Tenemos un déficit fiscal gravísimo de casi 7.000 millones de dólares. Tenemos un petróleo que está a la baja, tenemos una deuda inflada con China, imagínense ya con unos chulqueros, imagínense con 9.000 millones de dólares. Tenemos un fondo monetario que no confía en los datos que entrega el país, tenemos una permanente evaluación, tenemos un déficit cada trimestre casi de 250 millones de dólares, tenemos apenas, Francisco, diario,
un efectivo de 350 millones de dólares y una demanda de 620 millones de dólares. ¿De qué nos sirve en todo caso pelearnos entre nosotros o quedarnos ahí anclados en la Asamblea si nosotros como Asamblea no lo movemos, no lo dinamizamos? Gabriela, esta reflexión que es válida también puede chocar y decir, bueno, el gobierno tiene que asumir también algunas responsabilidades y tiene que plantearlas, pero la Asamblea tiene que viabilizar, más allá de la posición política y de eso, los acuerdos, y permítame insistir, o sea, y yo soy de la gente que cree que hay que llegar a acuerdos en democracia y que no hay que satanizarlos, incluso si hay que llegar a un acuerdo para nombrar presidentes y vicepresidentes, de alguna manera se han de organizar. Por supuesto, yo también creo que los acuerdos son buenos, pero como decía Mae, siempre y cuando partan de líneas de responsabilidad, no sean solamente circunstanciales. Respecto de lo que decía Luis, yo también estoy completamente de acuerdo en que no podemos seguir con un Banco Central que sea un apéndice del Ejecutivo, que tenemos que mejorar las reglas fiscales, y ese es el trabajo que nosotros hemos venido haciendo. Incluso tenemos presentados proyectos en la Asamblea, en la Comisión de Régimen Económico. Pero ¿qué pasó y por qué yo defiendo siempre mi voto en el archivo? No quisiera alargarme en esto, pero creo que en este punto es necesario. Es importante, sí. Yo todo el tiempo, desde que comenzamos la discusión de esta ley, del primer proyecto económico urgente, pedí que se divida y que archivemos el Código Orgánico Monetario, porque primero eran como 400 artículos de toda la ley, solamente 200 del Código Orgánico Monetario que no venían con acuerdo desde las instituciones del Ejecutivo. Estaban peleándose entre el Banco Central, la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos sobre esa reforma. Entonces se pusieron a discutir y a presionarse mutuamente, y a redactar en un cuarto atrás, en ese momento, toda la ley, textos que no habíamos visto cuando dijeron, ya, no vamos a incluir nada del Código Orgánico Monetario, y de repente en esa votación otra vez estaba incluido el Código Orgánico Monetario. ¿Cómo podíamos nosotros votar a favor de un texto de ley que nadie le había revisado? Nadie, o sea, no hay un solo asambleísta que haya revisado eso. Claro, pero el ministro de Finanzas se enfocó mucho más en cómo recaudar. En la parte tributaria y en la parte económica, en otros aspectos de la parte económica. Y no digo que haya sido menos importante el Código Orgánico Monetario, pero el acuerdo con el FMI viene desde marzo del año pasado. El Ejecutivo no tiene una posibilidad de poner, no es que el Ejecutivo puede poner un económico urgente en el año ya. ¿Por qué no nos manda como económico urgente el Código Monetario? Nos podía haber mandado antes de la reforma tributaria, nos podía haber mandado secuencialmente, y ya estamos febrero y hasta ahora no nos manda la reforma del Código Orgánico Monetario, que se supone que ya estuvo lista, que se supone... Como dice Mae, ya no les interesa. Se supone que ya estuvo lista para la votación, se supone que ya estaba lista, ¿no es cierto?, para el primer debate. Y, o sea, ¿qué pasó? Se mataron escribiendo, estuvieron semanas enclaustrados escribiendo esa reforma y hasta ahora no nos manda. ¿Qué está pasando? Y eso es importantísimo para el país. Y es un tema que además nosotros tenemos en la Comisión de Régimen Económico una reforma ya del Código Orgánico Monetario que está lista para primer debate. Pero no nos llaman, no estamos sesionando como debemos. No, la Comisión Económica, y eso es lo que decía Mae ahorita, las comisiones no están funcionando como deben. Son muy pocas las comisiones. Yo creo que la excepción ahorita es comisiones que están trabajando como se debe. Mi comisión no está trabajando como se debe. Las 2 semanas... ¿Preside la comisión? Daniel Mendoza. Las 2 semanas pasadas no tuvimos sesiones. Tuvimos sesión recién esta semana. O sea, imagínense lo que es no sesionar 2 semanas. Ni que no tuviéramos nada que hacer. Tenemos reforma a la ley de contratación pública, que está ya para segundo debate. Tenemos la reforma a la ley, al Código Orgánico Monetario, reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tenemos una reforma a la ley de minería, que esa fue la que aprobamos, pero la aprobaron con 2 artículos. Cuando habían observaciones para grande que sea un proyecto más profundo, son observaciones mías que están desde hace y que ahorita dicen, no, ahorita vamos a cambiar, ponerse de acuerdo entre los otros no, miembros, no hay votos para
comisiones económicas, las más importantes, se aseguran de poner una mayoría para que pueda, porque si no les bloquean y también. estamos en la misma comisión con Luis, de hecho. Ahora, Pero roto la hay, puede haber alguna claro, posibilidad. capaz que roto el acuerdo. ¿Hasta dónde sirvió el acuerdo? ¿Hasta dónde sirvió el acuerdo? GATS no ha sesionado sí. desde mayo. Desde mayo del año pasado. Desde mayo del año pasado ha sesionado es un buen tema un para día que tuvieron trabajar 3 sesiones puestas con a qué media han hora hecho de las diferencia cada comisiones. una, ¿no? Ujú. Esto que entonces hemos hecho bien en plantearles esta discusión, qué pasa con la asamblea, hacia dónde va y qué pueden hacer ustedes, porque no pueden también decirnos los asambleístas, oigan, allá no se han puesto de acuerdo, esperemos que se rompan los acuerdos. ¿Qué plantearles? ¿Cómo enfrentar? Hay algunos temas que poner en contexto, porque a veces también la ciudadanía puede perderse. Cuando el Ejecutivo quiere justificar su inoperancia y su ineficiencia, entonces se respalda en la Asamblea y dice, es que la Asamblea no ha aprobado las leyes. Pero en la política económica, el gobierno tiene casi todo por hacer. Si fuese que solamente las leyes aprobadas por el legislativo respaldaran la acción económica en este momento, después de haber aprobado algunos a regañadientes, porque habían temas en los que no estaban de acuerdo. En los que no estábamos de acuerdo, pero tuvimos que apoyar porque era un momento Respaldar difícil eso, para el salir. gobierno. Sabíamos que de fondo lo que quería el gobierno era aliviar la caja fiscal. O sea, esa ha sido la tónica de estos años en el gobierno. O sea, cuando está desesperado por recursos, manda un paquetazo en una ley económica donde pone algunos temas que son necesarios, pero fundamentalmente lo que se busca es recaudación. Por eso no ha llegado la ley para reformar el Código Monetario, porque ya no es de interés de ellos. O sea, les interesaba aliviar la caja fiscal, recaudar más, meterle la mano al bolsillo a cualquier ecuatoriano, y eso era. El riesgo país sigue disparado. El riesgo país sigue disparado porque el gobierno no muestra un rumbo adecuado para el manejo de la economía y de otros temas urgentes como la seguridad. Si la gente está desesperada por esos temas, como no hay rumbo, tenemos un presidente que por lo menos ahora apareció para encontrarse con Trump, porque estaba desaparecido. O sea, si no se veía un presidente en este país y un vicepresidente en plena campaña. Entonces, no le podemos echar tampoco toda la responsabilidad a la Asamblea, que en algunos temas tiene que cumplir. Ahora, hay una debilidad en la Asamblea en el tema de seguimiento a la ejecución presupuestaria. Que eso sí hemos reclamado pero siempre. Es responsabilidad de la Esa Asamblea. sí es responsabilidad de la Asamblea. Fiscalización. Exactamente. Pues sí, entonces, no en el puede tema, decir, no hay cómo hacer. en el tema presupuestario, la Asamblea siempre lo que ha hecho es aprobar el presupuesto o no aprobarlo, Claro. que igual tiene que ser ejecutado. Y en el tema fundamental, que es ver cómo está el gobierno ejecutando ese presupuesto, en eso no se ha hecho nada. Y me agrada que ahora en esta ley reformatoria se ha puesto algo que hemos venido planteando, una unidad que tiene que tener la Asamblea, porque tiene que ser un análisis técnico. O sea, no podemos en el Pleno ponernos a debatir sobre la ejecución presupuestaria, como si hacemos... Ítem a ver cómo está. Exacto, porque ahí puede asomar que estamos buscando cómo financiar algo. Y que ni podemos, ni siquiera, claro, ni siquiera se puede, pero es una corresponsabilidad. Así que qué bueno que ojalá para el próximo periodo los asambleístas puedan tener ese sustento en la reforma técnico, esta de la ley interna está incluido. Y ahora lo que cabe en este momento este es un año electoral, no es ni siquiera preelectoral, porque todo va a pasar en estos meses, en el que la Asamblea por lo menos debería determinar algunos temas en los que sí puede trabajar durante este año. O sea, que usted sí puede plantear una agenda, Mae. Yo aquí tengo 4 puntos que le podría desde el micrófono decirle al presidente, porque en la Asamblea no tengo oportunidad de decirlo, y si lo digo tampoco me paran bolas. Digámoslos públicamente. Digámoslos públicamente y presionemos, le comprometemos a Gabriela y a Luis Pachala para que... Entendiendo, y le digo con toda sinceridad, y Gabriela y Luis van a estar de acuerdo en eso, entendiendo que la resolucionitis aguda que tenemos en la Asamblea va a continuar. ¿Usted cree que sí? Sí, va a continuar. Pero ¿y esto de que la ciudadanía reacciona y dice, oigan, por Dios? No, va a continuar y va a continuar sobre temas importantes o sobre temas no importantes. En todo caso, día de la chuchucara, mire, siempre las resoluciones, o mejor dicho, toda resolución, así sea de aspectos fundamentales o no tiene ninguna importancia porque no es vinculante. Así que nadie en ninguna instancia del Ejecutivo
hacen nada con esas resoluciones. ¿Para qué les sirven las resoluciones a los asambleístas? Para llegar a su provincia y recibir no solamente aplausos, sino posiblemente votos. Porque ¿Sí? Pero ¿no cree usted porque que dicen, mire, yo ya mal? conseguí esta resolución. Ese es como un mecanismo político. Así que también hay que entender un poco que no, algo, la actividad política y la presión puede ejercer. Exacto, algo tienes que llevar a todo. Así que eso va a continuar. Paciencia, pero también entiendan que hay algunos temas en que resulta complicado decir mi voto en contra por ese tema. O sea, entiendan también que a veces es complicado. Pero bueno, yo voy a plantear 4 aspectos fundamentales para esta agenda de los meses siguientes. Primero, la depuración de la Asamblea. Deuda que esta Asamblea no debe irse sin cumplir. Todos asambleístas que esté acusado de diezmos tiene que ser analizado en la Asamblea. Todos esos temas tienen que tomarse. Depuración, ya tenemos un caso planteado, inmediato. Hay que concluir con temas legislativos que están iniciados y que son importantes. La ley de pesca, que supone que pronto se votará. La ley reformatoria a la misma ley orgánica de la función legislativa, que es una deuda que tenemos con nosotros mismos y sobre lo cual esta depuración podría verse respaldada. La ley de extinción de dominio, que no ha llegado al Pleno, pero que está en varias comisiones por ahí un poco dispersa, que es necesario para la lucha contra la corrupción y que la gente está pidiendo. La reforma a la LOEI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y ahí es donde hay que tomar en cuenta todos estos problemas del sistema de la educación que tienen que ser respaldados con una reforma, y la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, que también está en marcha y que no se ha concluido. Esos temas de la legislación tienen que ser evacuados y concluidos. Hay 2 temas humanos que la Asamblea debe continuarlos, que es una serie de temas que nos duelen tanto, que es los no pagos a jubilados. Hay una problemática grande en eso que no hemos podido resolver y que la Asamblea en su rol hasta mediador en algunos casos o de control político debe asumir. Y por supuesto los temas del ser bachiller. Esos temas humanos, en alguna medida la Asamblea va a tener que apuntar y apoyar. Y desde el lado de control político urgente, la Asamblea aprobó en su ley reformatoria al Código de la Democracia, 3 transitorias para que el CNE en plazos de 120 y 180 días las cumpla. Hay que hacer un control político sobre eso porque tienen que ver con la depuración del padrón electoral, con establecer un nuevo sistema informático, porque ya dijo, por fin, dijo la presidenta, que no sirve. ¿Te imaginas, no? Estamos convocados ya casi. ¿Ya? Entonces, está en una transitoria la obligación de hacer una auditoría, que no la van a hacer. Y le pueden decir que no tienen recursos. Pero recién, claro. O sea, ahora recién se dan cuenta, y seguramente porque saben que tienen unas transitorias que logramos incluir, que era necesario presionar al CNE. Ahora sí saben que con estos elementos, si no cumplen, pueden ser sujetos todos de un juicio político. Y la tercera transitoria tiene que ver con la depuración del sistema de validación de firmas para formar organizaciones políticas, que ahí hay un gran rollo de corrupción y hasta de mafias metidos en el CNE y fuera del CNE. Son temas importantes para el asambleísta Pachala. Ahí hay una agenda mínima, diríamos, y que el país diría sí. Se han olvidado de una cantidad de legislación que hicieron en 10 años, que está instalada ahí y que es el centro del correato. Y esa es una toma ideológica de la legislación que además aísla a otros ciudadanos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué plantean ustedes? ¿Qué se puede rescatar del acuerdo que ustedes intentaron que funcionara, asambleísta? Sí, Francisco, primero de lo que pasa en la Asamblea somos responsables todos. De la eficiencia o de la ineficiencia. Somos corresponsables todos. Somos 137 asambleístas. De una u otra manera. Somos todos. No negamos a aceptar eso. La culpa de todo es culpa de nadie. Tanto el que tiene la vaca como el que amarra la vaca. Entonces, en este sentido, porque diría es un tema que hay que de una u otra manera van a creer que la ciudadanía no hemos hecho nada de mayo no hay que rescatar que la Asamblea tiene y los roles individuales son cosas. Se reformó el Código de la Democracia para lograr más transparencia. Tenemos aquí el proyecto de ley reformatoria de la ley de empresas públicas aprobada. Tenemos lo que nunca tuvieron las personas desaparecidas desde el bloque, creo. Pues hemos liderado este tema de la ley para personas desaparecidas y extraviadas.
pues desde el bloque creo de igual manera el tema también de la eliminación del impuesto verde. El bloque creo jugó un papel muy importante y eso no vamos a cerrar y vamos a decirle claramente y sin dudar la aprobación de la Ley Orgánica de Simplicidad Tributaria. Se quiso aprobar, pero ahí quedó guardado y bueno, por un tema del gobierno y la Corte Constitucional, el tema de la ley de registro de los violadores. Aquí tenemos la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para dotar de energía a los espacios públicos de los sectores rurales. Tenemos aquí la ley orgánica reformatoria, la ley de aviación civil. Entonces, ha habido 11 leyes que se han aprobado desde mayo hasta diciembre. En nuestra perspectiva futuro, por supuesto, como siempre será nuestro grueso, será el tema vital, la aprobación de la reforma del Código Monetario, la reforma del Código de Trabajo. ¿Por qué tenemos miedo? Si solamente de 3 de 10 ecuatorianos tienen empleo, 7 no lo tienen. Tenemos que hacer algo como asamblea. Que no significa regresión de derechos. ¿Qué no significa regresión de derechos? Por supuesto. Pero tenemos siempre duda de qué pasará. Si es que votamos por esta ley, votarán por mí en el 2021. Pues están en cálculo político. Eso pasó con la ley de simplicidad tributaria. Eso pasó. Y se opusieron. Y por eso he dicho que es raro. Es raro, es muy raro que alguien siendo de derecha de la noche a la mañana se vuelva en izquierda. Y se les veía en noticias diciendo no al Fondo Monetario Internacional, no a los acuerdos. ¿Y cuándo vamos a nosotros a tener mayor dinamismo económico si no firmamos el Prosur, el Acuerdo de Alianza del Pacífico, etcétera? ¿O queremos vivir con UNASUR, o queremos vivir con el ALBA? Con muletillas, por favor, dice usted. Ese es el tema que tenemos un poco cuidando, el tema de 2021. Mire, y otra cosa, yo soy de los pueblos indígenas. Y como pueblo indígena debo estar yo hablando aquí de la izquierda, del Cuba, de Bolivia, ¿no? Yo tengo más dinámica, más humana. ¿No tiene un tractor con diésel usted? No. Pues, por supuesto, yo imagínese. Ahí, bueno, el gobierno se equivocó. Ahí se equivocó, ¿usted cree? Yo les quiero plantear eso también. Y solamente le doy a Donis un minuto, un segundito. Sí, por favor. Sí, el Código Monetario, el Código Laboral, tenemos aquí el tema de las reformas de la COPLAFIC, para tener las reglas fiscales, porque imagínense, de ley debe de existir un techo de endeudamiento, hoy se endeuda, y el tema la ley de desarrollo, una nueva ley de desarrollo y fomento agropecuario. Una ley de 30 años, razón que no progrese el agro. El petróleo verde sigue guardado allí. El campesino, el agricultor, el ganador, el ganadero. Una ley con 30 artículos, desde 1970. Entonces, nosotros hemos trabajado indirecta y directamente hasta que ahora ya está casi lista una reforma, una nueva ley de desarrollo agropecuario con 225 artículos. Entonces, al menos en ese punto ha sido mi trabajo silencioso. Ya mismo esto sale al primer debate. Y por supuesto, de acuerdo también con todas las propuestas que ha hecho May, incluido, por supuesto, donde vamos a poner más énfasis en el tema de la ley orgánica, la reforma de educación intercultural, para dar o devolver dignidad a los maestros, y que imagínense que los distritos se han convertido en pesquisas de los maestros, y pobres maestros tienen que hacer tanta burocracia de planificación antes que enseñar. Llenar documentos. Entonces, ¿dónde está la famosa categorización a los maestros? Dignidad es dignidad, mi querido Francisco. Gabriela, Suma es uno de los movimientos, diría, más jóvenes que tienen, y un poco tienen que responder también a esa nueva propuesta, diría, ¿no es cierto? ¿Tienen ustedes un esquema de funcionamiento? ¿En asamblea funcionan estructurados o hay iniciativas individuales como la suya, que siempre está, que además le ha tocado leyes muy importantes se juntan, conversan, tienen un planteamiento para decir, bueno, por aquí va, aquí hay una salida? Incluso le diría, ¿están calculando algo para el 21? Y cuando digo están calculando, no es malo. Si se hace política es para eso también. Eso hay que entender. Bueno, yo creo que quisiera decir que sí, que siempre conversamos, pero no sería verdad. Correcto, perfecto. Sí, yo prefiero ser honesta que quedar bien. Claro, sí. Prefiero decir la verdad que estar bien. No siempre es verdad, no siempre estamos completamente de acuerdo en las cosas, pero creo que a la final terminamos teniendo posiciones más o menos consensuadas. Sí, consensuadas.
y coherentes más que nada, ¿no? O sea, coherentes con lo que está pasando con el país. Para el 2021 seguimos creciendo. Yo creo que es un movimiento, como usted decía, joven. No hemos tenido una escalada como por ejemplo, Alianza País, que escaló de un año, porque obviamente no estamos sacando plata de donde no se debe. Entonces, nos ha costado mucho, nos ha costado mucho trabajo, un trabajo de hormiga, un trabajo que a veces se deja de lado justamente por darle prioridad a lo que ha sido nuestra prioridad, que es la asamblea. Entonces, nuestro trabajo ha sido más en la asamblea, más de un trabajo responsable. Nosotros no estamos en campaña, o sea, nosotros siempre estamos siempre en la asamblea, ¿no? Entonces, para mí, yo no sé, o sea, yo soy un poquito más exagerada en esas cosas, pero para mí la asistencia a la asamblea, obviamente a veces tenemos que faltar, a veces hay cosas, por ejemplo, yo la semana pasada tuve que irme a dejarle a mi hija a la universidad. Son cosas que uno no puede dejar y que lamentablemente no podemos hacer uso de las vacaciones cuando nosotros, por ejemplo, sacar con cargo de vacaciones no se puede. A veces hay cosas en las que tenemos que dejar el alterno, pero hay asambleístas que no vienen nunca. Yo digo, ¿para qué se hacen, para qué vienen, para qué se ponen de asambleístas, para qué se hacen elegir, para qué se candidatizan si no van a venir nunca? Entonces, esas cosas son cosas que tenemos que revisar en la ley orgánica de la función legislativa. Un asambleísta que falte el 30% de las sesiones de un año debería ser destituido. Sí. Porque ¿para qué? Y eso de que a mí me hace mucha bulla que principalicen al alterno, del alterno, del alterno, del alterno, del alterno, del alterno. Y hay alternos que terminan principalizando, que primero que actúan más y son alternos de 5 o 6 asambleístas. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿y ahora por qué? ¿En nombre de quién está actuando? ¿Por quién estás? Hay que verle dónde se sienta para ver en nombre de quién está actuando. Van por todas las comisiones. ¿Así? Y van por todas las comisiones y es una cosa de locos. La responsabilidad. Los 10 últimos años habían 4 personas que actuaban de alternos, creo que de los no somos 80. 137 asambleístas, yo creo que unos 800 asambleístas habrán sido principalizados en este periodo. Hay otra línea de investigación para nuestros colegas periodistas. ¿Cuáles son los alternos de los alternos de los alternos que actúan? Es una locura. Para mí es una cosa que puede ser muy legal, pero no está bien. O sea, no está bien. Asambleístas eso, por ejemplo, no... Eso es depurar, como decimos. Eso es depurar. Asambleístas que no vienen, por ejemplo, no vienen nunca, pero les principalizan a sus alternos martes, miércoles y jueves. Entonces, tienen el sueldo de viernes, sábado, domingo y lunes. Yo creo que yo he mandado esa observación a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si un asambleísta falta... no ha venido a ninguna comisión, a los días debería descontársele toda la semana. Claro. Cuando yo he tenido que faltar toda la semana, pues le principalizo a mi alterno toda la semana, porque creo que es lo justo, creo que es lo que corresponde. Ha salido este lío por los asambleístas que se fueron a México. ¿Qué pasa con los que estando aquí en Ecuador no vienen nunca? ¿Qué está pasando con ellos? Yo creo que hay muchas cosas que faltan son buenas, que la asamblea las depure, las plantee y que la ciudadanía ayude sin destrozar la institucionalidad, pero asambleístas que solamente van a votar o que solamente ponen la presencia y desaparecen de las comisiones o del pleno, que no votan nunca. Y ¿dónde está la legitimidad? ¿Dónde está su ética para encima estar criticándoles a otros asambleístas? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que, por ejemplo, en esto de la resolución del Chimborazo que tanto... les elevó a las alturas. Sí, nos elevó a las alturas. Hay cosas que yo decía, estamos evitando que, por resolución, estamos evitando que la tierra gire, pero en todo caso, mire, yo también creo que los medios... estuvieron ahí, pusieron en la palestra nos hicieron pedazos, pero ayer votamos una ley de alimentación escolar y no había ni un solo medio. Y eso no ha trascendido. Y de eso nadie habla. Se votó la ley de alimentación escolar. Y hay una cosa que eso es extraordinario, porque si algo no hizo la Revolución Ciudadana 12 años, lo empeoró en la desnutrición infantil. Y ahí vamos a tener ciudadanos a los que les pueden barrer el cerebro, para no decir otra cosa. Y entonces
Ahí había solo con un huevo saben cómo podría cambiar la ciudadanía. Y de eso nadie ha dicho nada, y eso no trasciende. O sea, a mí sí Ya, me molesta mucho que para la resolución del Chimborazo Sí. estuvieron todos los medios, Sí, es todos que los era medios indignante. sacaron, todos los medios, pero Es que las era cosas, indignante. pero también Ya, es lo otro. indignante. Sí, Yo de también acuerdo. digo, a mí también me Ustedes tienen causa todavía el risa. artículo 5 declarado todos nosotros como una cosa pública. Pero también usted es casa pública. Pero también bueno, debe ya, cosas de la sacarse política. en los medios estas cosas que son importantes. Y yo creo que estas resoluciones, como decía Mae, sí hay que entenderlas, pero podríamos demorarnos media hora en discutir. No tenemos No por qué tanto. demorarnos Exacto. 3 horas en Eso es lo discutir malo. una resolución del Chimborazo. Eso es lo que está mal. Quien conduce la sesión, Y no, eso no es quien somos conduce todos. la sesión. Ajá. Y otra cosa que también que hablen de lo que tienen que hablar, porque viene la resolución del Chimborazo y se ponen a De cantar, o sea, se oyen unas cosas terribles. Hay una cosa que a mí es mi interés personal. Yo tengo presentada una reforma a las adopciones, al Código de la Niñez en la parte de las adopciones. Se está haciendo una reforma integral al Código de la Niñez. Yo creo que la reforma al Código de la Niñez es una de las cosas que la Asamblea debería priorizar. Ya. Y debería priorizarlo bien priorizado. Se hizo una comisión temporal para tratar el Código de la Niñez que no ha funcionado, que no ha caminado, yo me convertí parte, después de que terminamos la ley de desaparecidos, en la que también estuve en la comisión, me pasé a la comisión de la niñez justamente para trabajar directamente en esta reforma que yo he planteado. No se le ha dado la importancia que ha tenido el Código de la Niñez. Hemos avanzado mucho en el último mes y medio, pero durante casi un año la Comisión de la Niñez no avanzó nada. Hacen comisiones temporales, hacen comisiones ocasionales para tratar temas específicos. La Comisión de Tránsito va a más de 2 años Para hacer una ley. De ocasional. de ocasional y no ha sacado nada. La Comisión de Desaparecidos, debo decir, nosotros sacamos la ley. Nosotros tenemos una ley entregada. Yo creo que todas estas comisiones ocasionales tienen que pasar a la nueva Comisión de Derechos Humanos y ahí tiene que ser tratado el Código de la Niñez. Pero lo único, mi meta más importante es no terminar el periodo sin entregar un Código de la Niñez reformado. Esa es una buena meta, por ejemplo. Yo quiero saludar a la doctora Alegría Arteaga Crespo, que está en vía Skype para conversar sobre la Alegría prueba Crespo. bachiller. Así es que... perdón, sí, yo ya le estoy cambiando el nombre, sí. A la doctora Crespo le saludamos. Vamos a terminar esta ronda y conversamos con usted de inmediato sobre... Mae Montaño nos topó el tema de educación, pero esto que acaba de decir Gabriela Larreategui nos tiene que hacer reflexionar desde ahí. O sea, ¿cómo hacen ustedes en la Asamblea para que por actuaciones individuales de otros no se destroce ni sea como antes decía la partidocracia? Entonces ahora es la Asamblea y parece que esto se vuelve una mala palabra, Mae. ¿Cómo llegamos a acuerdos? Eso que veo que no les gusta a ustedes, pero que son necesarios. ¿Algún acuerdo mínimo lo podemos proyectar? A ver, yo quiero seguir un poco por la línea de las urgencias legislativas y tengo que coincidir definitivamente con algunos temas que planteó Luchito Pachala, el tema de la reforma laboral. Y yo no la incluí en estas urgencias porque estos son los temas que ya están como en el debate, que están encaminados. están en el horno y deberían salir, pero desde luego. Ahora, yo no veo que hay ni el capital político suficiente ni la voluntad, porque no hay ni siquiera una reforma concreta, integral de esto, pero eso sería lo deseable, deseable, y es una urgencia. Yo también tengo personalmente un pedido y una urgencia. Es la ley de reactivación económica para Esmeraldas y Manabí, afectadas en el terremoto, y en el caso de Esmeraldas, afectada por los temas de la seguridad en la frontera, que no se ha hecho absolutamente nada con visión de desarrollo para Esmeraldas. Absolutamente nada. Así que cualquier día vuelve a explotar esa bomba de tiempo que significa el narcoterrorismo. Así que absolutamente de acuerdo, lo que está planteando Gabriela, ¿cómo no? O sea, podríamos, y si es que nos volvemos realmente eficientes, entonces podríamos tratar estos temas ¿Qué que grupos también más se son... pueden motivar y sumar a esta propuesta? No solo para rescatar a la Asamblea, sino que la Asamblea cumpla con un rol que es indispensable en estos momentos de transición y crisis. Yo siempre vuelvo más allá de que cada asambleísta tenemos responsabilidades y las tenemos que asumir cuando hablamos de los 137
pero cuando los órganos corporativos funcionan mal, no es que es la culpa de todos, es culpa de los que fallan. Es necesario identificarlos, es necesario sancionarlos, es necesario castigarlos también, porque las medidas correctivas tienen que funcionar. Entonces, si nosotros dejamos que unos asambleístas por su propia cuenta se encierren en la embajada durante 3 meses y luego se vayan a México a pasearse por allá siendo asambleístas y no hacemos nada, entonces la responsabilidad es de quienes conducen la asamblea. Si entonces, y de quienes cometen errores, pero sobre todo de quienes conducen. Si se habla en octubre de que algunos asambleístas estarían gestando un golpe de Estado y hacemos una investigación y nadie habla de quiénes son los golpistas para poderlos echar de la asamblea, la culpa es de quienes conducen la asamblea, no de los individuos en particular. Entonces hay temas que los órganos corporativos tienen una cabeza. Yo digo, es que el brazo no se mueve si el cerebro no le da la orden. En algunos temas es así. Entonces, por eso es que hablamos de una conducción. Pero yo no veo que eso vaya a tener cambio. Acuerdos, no me parece. No. Yo creo que las mayorías móviles que han venido funcionando. Porque el acuerdo de Creo con Alianza País no es que le garantizaba, no le garantizaba ni siquiera una mayoría absoluta. Pero le daba una base para poder mover a otros para sumar. Ahora, si es que la agenda es clara, si es que los elementos están, yo creo que las mayorías móviles pueden seguir funcionando, porque ahí sí la ética de cada uno es lo que va a contar. Por ejemplo, hay un tema o 2 temas que van a entrar fuertemente, aparentemente, en el debate de la ley orgánica de la función legislativa, que deberían ser considerados por los medios. Algunos medios responsablemente sí lo están haciendo, y que son importantes para los procesos fiscalizadores y que son muy importantes para la depuración de la Asamblea. Y es el tema de que ahora, para destituir a estos vagos que no van a la Asamblea, a estos que se fueron a México, para destituirlos necesitamos 2/3, o sea, 91 votos. Que para que la Fiscalía pueda iniciar una instrucción fiscal, necesitamos 91 votos. Que para votar a los que le roban, porque eso hay que decir con todas las letras, a los que le roban a sus colaboradores, que son los famosos diezmos, a esos corruptos, para echarlos de la Asamblea, necesitamos 91 votos. No puede ser, eso va contra la ética de los asambleístas y va a lastimar, ahí es cuando se lastima la imagen institucional. Yo solamente voy a complementar con lo que Luchito decía. La Asamblea ha hecho cosas buenas, sí, pero no las han sabido informar, pues. Tienen un pool de medios, pero un pool completo de medios, desde televisión, con profesionales, con todo. O sea, hay que preguntarle al administrador o al presidente cuánta gente trabaja en comunicación. Y si no se siente, ¿qué culpa tiene? Si no comunicamos lo que no se comunica bien, no existe. Eso es lo que está pasando. Gabriel, usted me decía una... Yo quería un poco, por eso pedí para que usted quede en la misma línea. Esto de la depuración de los asambleístas, a mí lo que me preocupa es que muchas veces esto no se hace en paralelo, sino que se enfoca solamente en la depuración de los asambleístas y se convierte en una guerra entre asambleístas. Hay mucha depuración, eso tiene que hacerse, pero tiene que hacérselo paralelamente y no como una cosa principal. Pero más que nada... Hay una depuración que es importantísima en este momento, que no necesita juicios, es depuremos las presidencias de las comisiones. Si es que hay una, sí, porque solamente se elige, se necesita la comisión. Por ejemplo, el bloque de Creo, el Luchito dice, nosotros hemos sido muy responsables. ¿Qué pasa con la comisión que está a cargo del bloque de Creo, que no ha sesionado ni una sola vez? GATS. Ha sesionado 1 o 2 veces y siguen encaprichados en tener esa comisión en vez de, y no sesiona porque no le dan quórum, porque los miembros de la comisión no eligieron a su presidente, sino que se los impuso a través de esta mayoría y se lo impuso a través del pleno. Entonces, si es que la comisión no está funcionando, si es que la comisión de no permitir es que no puede ser cristianos son los que o sea, sí, pero son los miembros de la comisión quienes tienen que elegir a su presidente. El presidente no podía ser impuesto a través del pleno como se lo hizo. Entonces, ¿dónde está la ética de tener esa comisión con mayor personal, porque la presidencia de la comisión tiene más personal, y que no esté funcionando, que no esté trabajando? ¿Dónde queda la ética yo creo que debe ser considerado pecado. Pero no permitir yo solamente voy a discrepar ligeramente con Gabriela
cuando dice que la depuración no es un tema importante. Es La importante. depuración es un tema vital para la No, Asamblea. es vital. Lo que yo digo es que no tiene que ser tratado solo eso, sino en paralelo. No, pues desde luego, pero desde luego. Con usted No, pero es terminamos. vital, es Bueno, vital. primero la Asamblea se rige por leyes y resoluciones. Ese es un punto importante. Por otro lado, decirle claro, como bloque de hoy en adelante, nosotros vamos a estar siempre en la línea de oposición, hemos estado siempre. Y esta es nuestra oposición. ¿Pero de oposición a quién? Nuestra oposición al gobierno. La oposición No puede es contra, incluso contra mafias que existen de una u otra manera. Oposición reflexiva, crítica. Hemos sido muy responsables en los temas. Nosotros no nos prestamos para que sea caldo cultivo a ningún otro tema. Lo que yo quiero terminar diciendo es que el pleno es pleno, es la máxima autoridad y Deberían principio de resolver ahí. obediencia. Si por circunstancias falla en las comisiones, el pleno toma decisiones y por lo tanto yo he visto que la Comisión de Gobiernos Descentralizados ya ha comenzado a caminar, ha comenzado a trabajar. Entonces yo en ese sentido, pues por ejemplo, no lo puedo yo de ninguna manera catalizar o categorizar a Héctor Yepes, que es el presidente, como antiético, por eso. Entonces en ese sentido está sí, funcionando. en ese sentido No está sí, muy funcionando. claro, y creo que todos vamos a llevar a cabo, en este caso con las conversaciones, con las agendas y con los errores, para hacer una mejor legislación de hoy en adelante. Muchas gracias, Francisco. A ustedes muchísimas gracias. Han estado con nosotros la asambleísta Mae Montaño, el asambleísta Luis Pachala y la asambleísta Gabriela Larriategui. Y ahora sí, saludamos a Alegría Crespo, muchísimas gracias. Bueno, en este panel que terminamos, muchas gracias por acompañarnos a ustedes. Alegría, bienvenida, buenos días. La prueba ser bachiller. Hemos topado el tema también, Mae Montaño ha dicho, ahí en la ley de educación hay que tratar el tema. ¿Cuál es el tratamiento y qué posibilidades tenemos de resolver ya los problemas que se presentaron? Bienvenida nuevamente, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, Radio Escuchas. Y un tema que merece mucho porque se está citando que no es solamente, ¿no? El tema del plagio. El audio, no sé si hay algo que se pueda hacer. Más profundo, internet. y lastimosamente se está viendo un reflejo de la sociedad, ¿no? La viveza criolla. Yeah. Y por otro lado, un sistema de aprendizaje. Y yo le entendí todo, no sé si les va a pasar lo mismo a los radio oyentes. En televisión se vio mejor, diría yo, Alegría, mil perdones, pero le están haciendo una llamada telefónica, ojalá a través de Skype y la línea telefónica podamos mejorar la comunicación. Usted nos ha dicho, sí, hay que tener la prueba bachiller, hay que mejorarla, pero hay que también tratar desde la educación una cosa adicional. ¿Cuáles serían estos planteamientos que usted nos hace, Alegría Crespo? Gonzalo, espero que me escuchen mejor. Ahora sí, ahora está mucho mejor. Bueno, realmente yo pienso que todos los esfuerzos del Ministerio de Educación, del INEVAL, han sido pro educación y pro mejora, y simplemente ahora se están dando síntomas de todo un sistema educativo que debe ser revisado. Considero yo, he escuchado un par de declaraciones de la ministra Montserrat Kramer, en quien realmente la admiro, la respeto, y pienso que su gestión es la de la prueba ser bachiller, y estar ahí jugándose, por un lado, su graduación de toda la etapa de formación secundaria, claro. Exactamente, que finalmente son 15 años de vida, porque si nos ponemos a ver, son 3 años de educación inicial, por otro lado son 9 de educación básica y 3 de bachillerato. Se está jugando ahí y su graduación. Eso ya per se tiene una presión sobre el individuo enorme. Y por otro lado, está jugándose la entrada a la universidad. Entonces, psicológicamente va a ver si se jala, entre comillas, como se dice coloquialmente, bachiller posiblemente está poniendo en riesgo su grado. Y además está también jugándose la entrada a la universidad. Por tanto, creo que una solución
importante que se debe realizar es dividir la prueba en dos partes por lo Porque pronto. si no ya es parece como un fracaso, Alegría, que después de tomar esta prueba dice no puede ir a la universidad, tampoco es bachiller. Y uno dice, oigan, y después de las pruebas que se les toman en los colegios y el grado oral, que me estaba recordando yo cómo era en mi época, un modelo que no nos haga una carga, sobre todo a los mucho más jóvenes, es decir, fracasamos. Y entonces, esta división, ¿a usted le parece importante? Creo que es importante el hacer. ¿Y esa puede resolverse vía decisión del ministerio, Alegría? Yo creo que ahí tiene un papel fundamental tanto el ministerio como el INIVAL, y habrá que hacer mesas de diálogo definitivamente, pero con miras a tomar una decisión pronta, una decisión asertiva, y creo que tenemos digamos, los profesionales formados para tomar esa decisión. Este es un problema que no puede esperar meses para tomar la decisión correcta. Yo creo que el ministerio... Esto tenemos que hacer unas mesas que concluyan el próximo año, sino que tengan una respuesta inmediata. Los jóvenes que nos han dicho van a volver a dar la prueba, ya tenemos ahí una gran tensión juvenil y el país es ese futuro, ¿no? Definitivamente, Gonzalo, esto es solo un reflejo de lo que pasa a nivel social y también hacer un llamado a los padres de familia. Los estudiantes tienen mucha presión porque tienen la amenaza en casa de que si no aprueban pues serán castigados, y son castigos que todavía son físicos. Entonces eso, nadie aprende con miedo, nadie aprende bajo coerción, y este es un trabajo de familia, de hogar, de escuela y en pro al estudiante, ¿no es cierto? Entonces hacer un llamado real, urgente a los padres de familia. También que se integren en esto. Sí, por favor, porque si el estudiante sabe que llega a casa y le van a dar correazos si no aprobó un examen, busca cualquier manera, no justifico nada, ojo, al contrario, todo esto es deplorable y me da muchísima pena porque estás poniendo en juego tu futuro, incluso el futuro de tus hijos, porque son conductas que se van replicando, ¿no? Pero sí, los padres de familia jugamos un rol fundamental, eso por un lado. Por otro lado, mesas de diálogo, y no 10 meses de diálogo, 3 mesas con fundamentos claros, concretos, sobre dividir el examen, sí, en 2 partes. Creo que eso es inminente, se lo puede hacer pronto, y que tengamos un plazo de máximo, se me ocurre, 2 meses. Es algo que se puede tomar la decisión para que no se sigan viendo afectados nuestros estudiantes que están graduándose, que en esta ocasión han sido 250,000. Es muchísimo, son muchísimos. Jóvenes, es el futuro del país. Exacto. Hablamos de innovación permanentemente, hablamos de emprendimiento permanentemente, pero ¿cómo estamos nosotros forjando jóvenes innovadores, emprendedores, si seguimos actuando bajo la coerción, el miedo y el número estandarizado de la escuela prusiana? Entonces, creo que también es sumamente importante evaluar con más peso todo el desarrollo durante la etapa escolar y secundaria, ¿no? Eso tiene más peso aún, es todo el desarrollo de un chico, todo lo que ha dado para su educación. La prueba de ser bachiller dividida en 2 debe contemplar un menor porcentaje bajo mi criterio. Además juegan muchos factores de tensión, psicológicos, de cómo está el chico emocionalmente. El propio hecho de que se esté jugando el futuro puede quedar ahí, ¿sí? Exactamente, entonces debe tener más peso una evaluación formativa. Si vamos a una educación del siglo XXI, pues basémonos en el proceso de aprendizaje, todo lo que involucrado este estudiante para aprender, ¿no es cierto? Y tomar en cuenta las condiciones, en ciertos casos precarias, que tiene la educación pública y cómo el estudiante se esfuerza de sobremanera para poder graduarse, ¿no? Claro. Entonces, creería yo que debería haber una evaluación diferenciada también. Alegría, muchísimas gracias. Esperamos poder contar con usted muy pronto aquí en los estudios. Por supuesto, Gonzalo, con mucho gusto. Ha estado con nosotros Alegría Crespo y la prueba Ser Bachiller. Están ya con nosotros en el estudio el economista Jorge Rodríguez y el doctor Mario Prado. Luego de este corte comenzamos este diálogo. Calidad. Innovación. Completamente